cuando la tragedia golpea desde todas las direcciones. Incluso aquellos que parecen invencibles pueden derrumbarse. Joyce Meyer había forjado una vida que muchos envidiaban, un ministerio global, un público fiel y la reputación de ser una de las voces de fe más poderosas de Estados Unidos. Pero tras los sermones pulidos y los estadios abarrotados, comenzaban a formarse grietas. Primero llegó la impactante noticia. Su hermano había sido encontrado muerto, abandonado y olvidado. Entonces, el confiable guardia de seguridad en quien confiaba cometió un crimen impensable, destrozando la ilusión de seguridad. Y justo cuando la tormenta parecía pasar, otro golpe golpeó su mayor plataforma de transmisión, destrozada también por un escándalo, horrible de ignorar. A medida que los titulares se volvían más oscuros, los rumores comenzaron a extenderse. La habría alcanzado finalmente el peso de los demonios del pasado. ¿Era este el principio del fin para Joyce Meyer? Lo que pocos sabían era que la verdadera historia era mucho más profunda de lo que jamás imaginaron. Hay momentos en que toda una vida de fortaleza parece impotente ante la fuerza de una tragedia implacable. Para Joyce Meyer, ese momento había llegado. No llegó como una sola catástrofe, sino como una serie de golpes despiadados, cada uno más fuerte que el anterior. Primero llegó la angustia. Nunca la vio venir. Su hermano, un niño lleno de la misma alegría y energía que conoció en su hogar de infancia, fue encontrado sin vida en un edificio desierto de Los Ángeles. Los días se convirtieron en semanas antes de que alguien descubriera su cuerpo. Para Joyce, fue más que una simple pérdida personal. Fue un duro recordatorio de que algunas heridas nunca sanan del todo, por mucho que uno se esfuerce. Pero la oscuridad no terminó ahí. En las sombras de su próspero ministerio, se estaba gestando una siniestra traición. Christopher Coleman, su jefe de seguridad de confianza, un hombre que debía proteger a su familia, fue arrestado por el inimaginable asesinato a sangre fría de su propia esposa e hijos. Había orquestado el crimen para que pareciera un ataque al ministerio de Joyce, tejiendo una red de mentiras que solo agravó el horror. Lo que una vez pareció una fortaleza de fe ahora estaba manchado por la sangre y el engaño. Y luego, en el silencioso período posterior al dolor y la incredulidad, llegó el golpe final. Después de casi 2 décadas, la plataforma más poderosa de Joyce Meyer, la cadena de televisión Daystar, cayó en desgracia. Un escándalo escalofriante que involucraba encubrimientos de abuso infantil en las altas esferas de la cadena la obligó a actuar. Joyce había sobrevivido a muchas tormentas, pero esta afectó directamente su esencia y sus valores. Retirar su programa diario del aire no fue solo una decisión comercial. Fue una lucha desgarradora por la verdad, sabiendo perfectamente que podría costarle todo. Mientras los medios de comunicación se apresuraban a reconstruir la historia, la fe del público comenzó a flaquear. Antes celebrada como un ejemplo de resiliencia, Joyce ahora se enfrentaba a un nuevo tipo de atención, alimentada por la duda y el miedo. ¿Se trató de una racha de mala suerte o de algo más profundo que se desenredaba bajo la superficie? Las preguntas flotaban en el aire, sin respuesta. Mientras millones observaban y se preguntaban, ¿podría Joyce Meyer sobrevivir a otro ajuste de cuentas? Pero para comprender la profundidad real de estas grietas, debemos remontarnos al lugar donde surgieron las primeras fracturas. Una infancia destrozada por un horror indescriptible. La traición duele más cuando proviene de quienes se supone deben protegerte. Y Joyce Meyer lo aprendió de la forma más dura imaginable. Tras las puertas cerradas de su hogar de la infancia, donde el mundo creía que la inocencia prosperaba, la oscuridad echó raíces. Su padre, un hombre que había regresado de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, no trajo consigo la paz. En cambio, trajo consigo una pesadilla ideal que encadenaría a Joyce a horrores indescriptibles antes de que siquiera comprendiera lo que se suponía que era la vida. El abuso no vino acompañado de violencia al principio. Llegó envuelto en falsa ternura, retorcido en mentiras que solo una mente joven podía aceptar. Le dijo que era amor, que ella era especial, que lo que él hacía era algo hermoso. Cada palabra era un veneno que corroía su sentido del bien y del mal, del amor y del miedo, hasta que las fronteras se difuminaron por completo, que incluso su dolor quedó envuelto en confusión. No solo le robaba el cuerpo, le robaba la mente, obligándola a presenciar cosas que ningún niño debería ver jamás, haciéndole preguntas que ningún padre debería preguntar jamás, exigiéndole mentiras que debía decir solo para sobrevivir un día más bajo el techo que debería haber sido su santuario. Sin embargo,
No fue solo su crueldad la que dejó cicatrices tan profundas que nunca sanaron del todo. Fue el silencio de su madre lo que más la hirió. La madre de Joyce lo sabía. Ella lo vio. Ella lo oyó. Y aún así, se dio la vuelta. Por miedo. Por vergüenza. Por cobardía. En esos momentos, cuando una sola palabra podría haber destrozado la pesadilla, su madre no dijo nada. Y ese silencio denso y sofocante, gritaba más fuerte que cualquier grito de socorro que Joyce pudiera haber lanzado. No solo la maltrataron, fue abandonada por la única persona que debería haber luchado por ella con más fiereza. Fuera de casa, Joyce llevaba una máscara tan impecable que el mundo jamás sospechó la tormenta que rugía en su interior. Sonreía cuando se le exigía, destacaba en la escuela, inventaba excusas para no ir a fiestas, para no quedarse hasta tarde después de clase. Cada mentira era un intento desesperado por mantener la ilusión de normalidad, por convencerse a sí misma y a todos los que la rodeaban de que no estaba rota. Aunque el peso de la vergüenza oculta la aplastaba día tras día, vivió dos vidas, una que el mundo elogió y otra que la dejó sin aliento tras puertas cerradas. Las semillas de la ira, la soledad y la traición se arraigaron tan profundamente que, incluso años después, el éxito nunca pudo arrancarlas del todo. Cada logro, cada galardón, siempre llevaría la sombra de una niña que una vez pidió ayuda que nunca llegó. Joyce Meyer no solo sobrevivía, cargaba con los restos de una infancia robada en cada rincón de su futuro, y su peso era mucho mayor de lo que cualquiera a su alrededor pudiera imaginar. Sin embargo, incluso después de escapar finalmente de las garras de su padre, creyendo que lo peor ya había pasado, el destino le tenía preparada una lección aún más cruel. La desesperada búsqueda de seguridad de Joyce solo la conduciría a otra trampa, una que marcaría su juventud de maneras que jamás imaginó. A veces la libertad no es una vía de escape, sino un tipo diferente de cautiverio. Cuando Joyce Meyer salió de casa de sus padres a los 18 años, creyó haber superado por fin la pesadilla que la había atormentado en su infancia. Pero la libertad, al parecer, llegó disfrazada de otra persona. En un intento desesperado por escapar de su pasado, se casó con el primer hombre que le prometió una salvación. No era un salvador, era otra trampa. Su nuevo esposo, un vendedor de autos a tiempo parcial con una sonrisa encantadora y un corazón lleno de engaños, no tardó en hundir a Joyce en la desesperación. Era un hombre controlador, manipulador e infiel que veía su dolor no como algo que sanar, sino como algo que explotar. En cuestión de meses, la convenció de cometer un crimen que la perseguiría durante años. Juntos, robaron cheques de nómina de su trabajo y financiaron unas vacaciones con dinero que no les pertenecía. En aquel momento, Joyce pensó que era cuestión de supervivencia. Más tarde, se convertiría en una mancha de vergüenza que jamás podría borrar del todo. Pero la traición no terminó ahí. A los 5 meses de embarazo, cuando más lo necesitaba, él la abandonó por otra mujer, sola. Con el peso de un corazón roto y un hijo nonato, Joyce no tuvo más remedio que arrastrarse de vuelta al mismo lugar del que tanto había luchado para dejar la casa de sus padres. Regresar a esa casa no solo fue humillante, fue desgarrador. Los mismos muros que habían presenciado su sufrimiento silencioso ahora eran testigos silenciosos de su última derrota. El derrumbe fue rápido y brutal. La depresión la envolvió como un sudario. Pensamientos suicidas la asaltaban en las horas más oscuras de la noche, susurrándole mentiras que estaba demasiado rota para combatir. Aturdida y vacía, buscó refugio en la sombra de los bares, ahogando su dolor en bebidas baratas y encuentros fugaces. No buscaba amor, buscaba el olvido. Durante 6 meses, Joyce vagó por una niebla de desesperación, sin aferrarse a nada, sin confiar en nadie. Sin embargo, incluso en su más profundo descenso, una tenue luz titilaba en la distancia. En algún lugar bajo los restos de sus sueños destrozados, las semillas de algo más grande comenzaban a echar raíces. Un pequeño y obstinado susurro en su corazón se negaba a morir, la creencia de que la vida debía ser algo más que esto. Aún no era fe, no era esperanza, era solo un pequeño hilo de desafío contra la oscuridad que se había apoderado de gran parte de su alma. Y cuando la vida parecía más desesperanzada, el destino intervino de una forma que jamás podría haber predicho. En el momento más inesperado, cuando el amor era lo último en lo que pensaba, el camino de Joyce Meyer se cruzaría con un hombre cuya paciencia, resiliencia y búsqueda incansable no solo desafiarían sus defensas,
sino que eventualmente la ayudarían a sanar las heridas que creía irreparables. Cuando el amor llama a un corazón roto, rara vez se le invita a entrar, pero a veces, de todos modos, derriba los muros. Joyce Meyer no buscaba la salvación la noche que entró en ese oscuro bar de San Luis. Huía de su pasado, de su vergüenza, de la insoportable soledad que la envolvía como una segunda piel. Lo último que esperaba era conocer a alguien que se atreviera a ver más allá de su ira, sus defensas, su armadura cuidadosamente construida. Pero el destino rara vez llega con una advertencia. Dave Meyer tampoco debía estar allí. No era de los que rondan bares llenos de humo ni persiguen almas rotas. Sin embargo, esa noche algo lo atrajo hacia sí, y cuando vio a Joyce, algo despertó en él una silenciosa certeza que no podía explicar. Ella, en cambio, no quería saber nada de él. Sus muros eran altos, fortificados por años de traición y decepción, pero Dave no se marchó. La llamó 37 veces antes de que ella aceptara una sola cita. La persistencia no era solo una cualidad para Dave Meyer, era una forma de amar a alguien que ya no creía en el amor. Su matrimonio precoz no fue un cuento de hadas. Era un campo de batalla. Joyce volcaba su ira como un arma cargada en cada discusión, en cada malentendido. Pequeñas chispas se convertían en fuegos furiosos. Un calcetín en el suelo, una palabra equivocada, incluso el silencio, podían desencadenar días de furia explosiva. Joyce no solo luchaba contra Dave, luchaba contra todos los demonios que alguna vez habían puesto una mano en su alma. Y Dave, contra todo pronóstico, se quedó, absorbió los golpes, resistió las tormentas. La amaba sin condiciones, incluso cuando lanzaba apoyos congelados contra las paredes o pasaba semanas sin decir una sola palabra en voz alta. 17 trastornos de personalidad diagnosticados acechaban bajo la ardiente superficie de Joyce, cada uno una cicatriz de un pasado que aún no podía afrontar del todo. Los terapeutas le advirtieron a Dave que el 99,7% Pero a Dave no le interesaban las estadísticas. Había visto algo en Joyce que ni siquiera ella podía ver, una mujer sepultada bajo los escombros, intentando desesperadamente salir de allí. El momento en que todo cambió no llegó con una lucha, sino con una verdad silenciosa y devastadora. Tras otro maratón de gritos y silencio, Dave la miró, cansado pero firme, y dijo: «Lo he intentado todo para hacerte feliz. Pero es obvio que estás decidida a ser infeliz. Así que voy a disfrutar de mi vida de todos modos». Esas palabras le hirieron más que cualquier insulto. Por primera vez, Joyce dejó de luchar contra los demás y miró hacia adentro. Fue como si se le cayeran las escamas de los ojos. Ya no era una víctima. Era una mujer en la encrucijada de su propia alma. El cambio no fue inmediato. La sanación nunca lo es. Pero algo en su interior se abrió ese día, dejando que la luz se filtrara en lugares que solo habían conocido la oscuridad. Siguió la terapia, largas y agotadoras horas desprendiendo capas de dolor, ira y miedo, pero se habían plantado las semillas de algo hermoso, semillas que eventualmente florecerían en una voz lo suficientemente fuerte como para sacudir los cimientos de iglesias y estadios por igual. Pero sanar un corazón roto es una cosa, encontrar la voz para sanar a otros requiere un fuego aún mayor, y el momento de Joyce estaba a punto de llegar. Un grito desesperado en un coche, una respuesta divina, y el destino de Joyce Meyer cambió para siempre. Ocurrió un día cualquiera, durante un viaje normal a casa después de una cita en la peluquería. Pero lo que comenzó como una noche más sumida en la frustración y el vacío espiritual se convirtió en el punto de inflexión de toda su vida. Mientras agarraba el volante, agotada por años de dolor y fingimiento, Joyce hizo lo único que no había hecho antes. Gritó, no con oraciones educadas, sino con una desesperación cruda y gutural. «Dios, tiene que haber algo más en la vida que esto», suplicó, con la voz quebrada por el peso de todo lo que había cargado. Y en ese instante, algo inexplicable rompió el silencio. No fue un trueno, no fue una luz cegadora. Era una sensación mucho más íntima y abrumadora, como un amor líquido que se derramaba en cada rincón roto de su ser. Por primera vez en su vida, Joyce no solo sobrevivía, era vista. Fue amada, fue llamada. Ese encuentro místico no borró su pasado, pero encendió una llama que la hizo imparable. Un fuego que no pudo contener, por muy maltrecho que estuviera su corazón. La transformación fue inmediata e imposible de ignorar. Joyce comenzó a reunir a sus compañeros de trabajo para pequeños estudios bíblicos durante sus descansos. Sin guiones, sin grandes teologías,
Solo verdad. Cruda. Conmovida y brutalmente honesta. Habló sobre el quebrantamiento, la ira, los lugares oscuros que había vivido, y la gente la escuchaba, no porque fuera refinada, sino porque era auténtica. En un mundo de sermones refinados y una fe perfecta, Joyce ofreció algo peligrosamente auténtico. No pretendió tenerlo todo resuelto, simplemente ofreció su dolor como prueba de que la sanación era posible. La noticia se corrió rápidamente. Lo que empezó como un puñado de compañeros de trabajo se convirtió en salas, llenas de almas desesperadas que se aferraban a cada palabra que ella decía. Y pronto, la oportunidad llamó con más fuerza. El pastor Rick Shelton, de la Iglesia Cristiana Vida, vio lo que otros pasaron por alto. No vio a una mujer marcada por el trauma, vio a una guerrera forjada por él. Él la recibió cuando otros la rechazaron, brindándole una plataforma para enseñar, liderar y crecer. La Iglesia Cristiana Vida se convirtió en su campo de entrenamiento, un lugar donde su voz sin filtros echó raíces y donde las semillas de un llamado mucho más grande comenzaron a arraigarse. Pero no fue suficiente. Joyce sabía que su voz iba más allá de las paredes de una sola iglesia. Se lanzó con valentía a la radio, lanzando vida en la palabra, su propia transmisión ministerial. Fue una transmisión intensa. Era pequeño, a veces grabado en armarios, pero contenía algo imparable. La verdad de que el quebrantamiento no era el fin de la historia, era la cuna de los milagros. Enseñó a la gente que las cicatrices no los descalificaban. Los empoderaron. Cada mensaje que enviaba contenía un fragmento de su propia historia de redención, conectando a su audiencia con ella de maneras que ningún predicador refinado jamás podría. No vendía la perfección. Ofrecía una esperanza forjada a fuego. Sin saberlo, estaba sentando las bases de un movimiento global que rompería récords y derribaría barreras. Pero con cada ascenso vienen nuevas batallas. Y el ministerio de Joyce estaba a punto de enfrentar tormentas que pocos podrían sobrevivir. ¿Qué sucede cuando un ministerio construido sobre la esperanza se ve ahogado por titulares sobre riqueza, escándalo y traición? Para Joyce Meyer, la misma plataforma que había elevado su voz a nivel mundial se convirtió de repente en un tribunal ante la opinión pública. Comenzó con susurros, murmullos incómodos sobre la opulencia que rodeaba su ministerio, pero los susurros pronto se convirtieron en gritos. Un jet privado de $10 millones, casas multimillonarias para su familia, muebles antiguos tan extravagantes que pertenecían a palacios, no a iglesias. Para un mundo que ya desconfiaba de los predicadores de las megaiglesias, fue la tormenta perfecta. La reacción fue brutal. Los titulares cuestionaron su integridad. Los críticos la acusaron de explotar la fe para obtener fortuna, y el gobierno no se quedó atrás. El IRS, bajo creciente presión pública, tomó nota. Se iniciaron investigaciones. Todo el ministerio de Joyce, antes sinónimo de sanación y esperanza, ahora estaba bajo el duro escrutinio financiero. Las donaciones destinadas a difundir el evangelio estaban ahora vinculadas a imágenes de mesas verdes de Malaquías y cómodas antiguas de $23,000. Para sus seguidores, fue una traición dolorosa. Para sus enemigos, fue la prueba que habían estado esperando. En 2009, Joyce tomó una decisión calculada. Anunció que aceptaría una reducción salarial en su ministerio. Para muchos, sonó a arrepentimiento, pero tras bambalinas, la estrategia era más compleja. Joyce ahora conservaría la totalidad de las ganancias de la venta de sus libros, que antes se reinvertían en su ministerio. Este cambio causó controversia, aunque apaciguó a algunos críticos. Técnicamente, ganaba menos con las donaciones. Pero en realidad, su fortuna personal creció más rápido que nunca. Desesperada por recuperar la confianza, Joyce unió su ministerio a un grupo de rendición de cuentas financiera creado por Billy Graham, una iniciativa destinada a demostrar transparencia y reforma. El ministerio abrió sus libros contables, solicitó auditorías externas y se comprometió a cumplir con estándares más altos. Para su crédito, aprobaron. El ministerio Joyce Meyer ya no solo predicaba esperanza, luchaba por demostrar que se podía volver a confiar en él. A pesar de todo, algo en el interior de Joyce empezó a cambiar. La mujer que una vez había proclamado la prosperidad como una recompensa garantizada por la fe, empezó a suavizar su mensaje. Admitió públicamente que quizá había ido demasiado lejos, que el sufrimiento no siempre era resultado de una fe débil, que incluso los más fieles podían sangrar. Fue un momento de vulnerabilidad poco común,
Pero la tensión permaneció densa e innegable. ¿Cómo podía una mujer que vivía en el lujo seguir predicando la humildad? ¿Cómo podían coexistir la opulencia y el quebrantamiento en un mensaje destinado a sanar? Estas preguntas nunca desaparecieron del todo. Permanecieron como humo mucho después del incendio. Y justo cuando parecía que Joyce había superado lo peor, otra tormenta se cernía en el horizonte, no de titulares ni escándalos, sino de algo mucho más personal. Una ola de dolor tan profunda que ninguna riqueza ni fama podría protegerla de lo que estaba por venir. Algunas heridas sangran más profundamente en silencio, y Joyce Meyer estaba a punto de enfrentarse a una de la que no podría escapar. Tras años de sobrevivir, escándalos, reconstruir la confianza y redefinir su mensaje, una sola llamada telefónica destrozó la frágil pieza que había logrado conservar. Su hermano David, el niño que una vez compartió sus pesadillas de infancia, había sido encontrado muerto en un edificio abandonado de Los Ángeles, sin despedidas, sin momentos finales, solo un cuerpo abandonado a la descomposición durante semanas antes de que nadie notara su ausencia. El mundo que rodeaba a Joyce apenas parpadeó, pero en su interior, algo se quebró de golpe. La muerte de David no fue solo una tragedia. Fue un espejo que la obligó a enfrentarse a todas las dolorosas preguntas que nunca se había atrevido a plantear. ¿Podría haber hecho más? ¿Podría haberlo alcanzado antes? ¿Las calles se lo tragaron por completo? Había construido un ministerio global predicando sanidad y redención, pero su propio hermano había muerto solo. Perdido. Olvidado. La ironía era insoportable. En público, Joyce encontró la manera de usar la tragedia como una lección. De pie en escenarios llenos de oyentes entusiastas, contó la historia de David con brutal honestidad. Levantó sus pocas posesiones, su billetera vacía y un reloj roto, y habló sobre decisiones, consecuencias y la fugacidad del tiempo. El reloj roto, dijo, lo simbolizaba todo. A David se le había acabado el tiempo. Fue un mensaje conmovedor, y el público lloró, conmovido por el crudo recordatorio de la frágil garra de la vida. Pero tras el púlpito, tras los aplausos, la culpa la carcomía. No eran solo las decisiones de David lo que la atormentaba, sino la persistente sospecha de que, en algún punto del camino, había decidido soltar, había decidido seguir adelante mientras él seguía atrapado. Ella había volado en jets privados mientras él vagaba por calles destrozadas, y sin importar cuántos sermones diera ni cuántas vidas tocara, jamás pudo borrar el profundo dolor que le producía comprender que no todos los que amas pueden salvarse. La muerte de David desenterró más que dolor. Expuso la brutal realidad de que la fe, con todo su poder, no borra el dolor. Esa adicción no siempre cede ante la oración, que algunas batallas se pierden incluso al luchar con todo lo que se tiene. Joyce había sobrevivido al abuso, la traición y el escándalo, pero esta pérdida fue diferente. Era personal, era irrevocable, y justo cuando luchaba por recuperar el equilibrio, aún conmocionada por la colisión del recuerdo y el arrepentimiento, la siguiente tormenta comenzó a arremolinarse. Una traición sin precedentes, una traición que no provenía de desconocidos ni escépticos, sino del mismo mundo que ella había ayudado a construir. Esta vez no fue solo personal, sino que afectó profundamente todo lo que Joyce Meyer creía haber superado. Sin embargo, incluso después de superar una tragedia familiar, Joyce pronto se enfrentaría a una traición demasiado cercana a su propia historia de supervivencia como para ignorarla. Cuando el pasado refleja el presente, no queda más remedio que tomar una postura cueste lo que cueste. En 2025, Joyce Meyer se vio ante una decisión que sacudió los cimientos de todo lo que había construido durante su vida. Daystar Television Network, plataforma que transmitió su mensaje a millones de personas durante casi 2 décadas, se vio envuelta en acusaciones de un encubrimiento aterrador. Surgieron afirmaciones de que altos cargos habían ocultado un caso de abuso infantil que involucraba a un miembro de su propia familia. Para algunos, fue un titular más en un mundo insensible al escándalo. Pero para Joyce, era algo personal. Afectó la esencia misma de su propia historia de supervivencia, una historia arraigada en el silencio. La traición y las heridas que se infligen cuando se permite que el mal se esconda en las sombras. Esta vez, no se quedaría callada. Esta vez, no haría la vista gorda. Contra todo instinto práctico, contra toda advertencia sobre la ruina financiera y la pérdida de audiencia, Joyce Meyer retiró su programa de Daystar. Fue una decisión audaz y costosa. Se sacrificaron millones de dólares en transmisión,
honorarios, alcance de marketing y fidelidad de la audiencia en una sola decisión. Pero para Joyce, no había otra opción. En una declaración pública que atravesó el ruido como una cuchilla, su ministerio declaró la profunda responsabilidad de defender la verdad. Ella sabía mejor que nadie el precio del silencio. Conocía las cicatrices. Se fue, y ella se negó a ser cómplice. Las consecuencias fueron inmediatas. Daystar se apresuró a contener los daños, insistiendo en que la situación estaba bajo control. Otros ministerios de alto perfil flaquearon. Algunos se retiraron discretamente. Otros intensificaron su presencia. El imperio de la radiodifusión cristiana que Joyce había ayudado a construir se estaba fracturando. Las grietas se extendían más rápido de lo que el liderazgo podía reparar. Pero Joyce no se inmutó. Había tomado su decisión. Y esta vez no se trataba de plataformas ni de ganancias. Se trataba de principios. Las consecuencias financieras eran abrumadoras. Sin la presencia de Daystar, los ministerios de Joyce Meyer se enfrentaron a una disminución de audiencia, una menor influencia y una realidad financiera más difícil. En una época donde la transmisión era sinónimo de supervivencia, desconectarse no era solo una postura moral, sino una apuesta arriesgada. Pero Joyce ya había pasado por esto antes. Sabía lo que significaba perder, caer, ser traicionada y aún así ascender. Esto no era solo un cambio de carrera, era un cierre simbólico, una declaración definitiva de que la integridad importaba más. Un imperio, esa verdad importaba más que la fama, que a veces la soledad es la verdadera medida de la victoria. En muchos sentidos, la decisión de Joyce Meyer de alejarse de Daystar no fue el final de su historia, sino su culminación. La niña maltratada que había sido silenciada se había convertido en una mujer que ya no se callaría, incluso si el precio era todo lo que había construido. Y aunque su futuro ahora es incierto, una verdad permanece clarísima. La historia de Joyce Meyer no se trata solo de supervivencia. Se trata de mantenerse firme en medio de la angustia, de negarse a doblegarse ante el miedo y de elegir ser una voz cuando sería más fácil ser un eco. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte. Y nos vemos en el próximo.